Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive positiva. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Definitivamente debo cambiar mis hábitos de alimentación. Invitamos a nuestra experta, la doctora Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Lina, buenos días a todos. Qué gusto volverlos a saludar en este inicio de semana. Espero que tengan una semana muy agradable y pues que bueno, empecemos a hablar de los hábitos alimentarios, que es un tema bien interesante y del que todo el mundo habla, pero vale la pena que hagamos algunos análisis y que reflexionemos acerca de los hábitos alimentarios que estamos teniendo para el beneficio de nuestra salud. ¿Debo cambiar mis hábitos alimentarios? Esto es bien importante que lo tengamos muy en cuenta porque todos hablamos de los hábitos alimentarios, toda la gente habla de los hábitos alimentarios, pero a veces tenemos cosas buenas, a veces no tan buenas, a veces muy malas, entonces sí es bien importante que esto lo tengamos muy presente. Entonces vamos a ver qué son los hábitos alimentarios, qué es un hábito y qué es una costumbre. A veces decimos que las costumbres hacen leyes, entonces pues nos acostumbramos a ciertas cosas que de pronto pueden ser buenas, pero que de pronto también nos están haciendo daño. Vamos a evaluar nuestros hábitos alimentarios y después vamos a ver qué debemos cambiar, qué debemos hacer, porque es importantísimo. El objetivo de esta charla de hoy es que determinemos en qué medida debemos cambiar o mantener nuestros hábitos alimentarios. Esto es bien importante. Definir cuáles son los hábitos saludables, definir cuáles son los no saludables y determinar cómo influyen los hábitos alimentarios en la salud. Esto es lo más importante para todos. Entonces le doy paso a Lina para que hagamos una pequeña evaluación, para que miremos cómo estamos en conocimientos, para que miremos cuáles son nuestros hábitos alimentarios y empecemos a reflexionar acerca de esto. Lina. Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Entonces vamos con la primera pregunta. Un hábito alimentario es A, un conjunto de costumbres, B, son caprichos de mi familia o C, creencias de mi religión. Seleccionen por favor la respuesta correcta desde sus pantallas. Perdón, Lina, no es de mi religión, sino de mi región. Discúlpame. Perdón, sí señora, creencias de mi región, sí señora, estás en todo lo... leí mal, Doc. Creencias de mi región, sí señora. Bueno, vamos a ver los resultados. El 97% nos dijo un conjunto de costumbres, 0% son caprichos de mi familia y un 3% creencias de mi región. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Cree usted que sus hábitos alimentarios son buenos? ¿Sí o no? Respondan por favor desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 49% nos dijo que sí y un 51% no.
Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Entre los siguientes aspectos, resalte 3 en los que falla. A, no desayuno nunca. B, me encantan las empanadas y la gaseosa. C, no como verduras nunca. D, hago ejercicio una sola vez a la semana. O E, todas las anteriores. Aquí ustedes pueden seleccionar 3 respuestas. Ahí desde sus pantallas pueden seleccionar las 3 respuestas. O si de pronto son todas las anteriores. Y bueno, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué nos contestaron ustedes. El 17% dijo no desayuno nunca, 42% me encantan las empanadas y la gaseosa, un 19% no como verduras nunca, 50% hago ejercicio una sola vez a la semana y un 22% nos dijo todas las anteriores. Bueno, mi doc, te dejo entonces con los asistentes para que continúes, por favor. Ok, Lina, perfecto. Esta evaluación es bien interesante porque aquí podemos darnos cuenta, así con estas simples respuestas, de si tenemos unos buenos hábitos alimentarios o qué consideramos nosotros realmente que son buenos hábitos alimentarios. Entonces, esto vale la pena que lo tengamos muy presente. Bueno, entonces ustedes verán aquí, ustedes pueden ver aquí una serie de alimentos que les voy a mostrar, porque donde están representadas todas las regiones de Colombia. Es muy fácil hablar de nutrición. La gente habla de nutrición todo el tiempo y cada cual habla de acuerdo a cómo le va en la fiesta. Entonces a unos les gustan unas cosas y a otros les gustan otras cosas. A unos les preparan en sus casas una alimentación específica. Otros han adquirido unos hábitos alimentarios a través del momento en que han empezado a trabajar, que no han podido volver a almorzar o a comer o a desayunar en sus casas. ¿Por qué? Por los horarios, por la disponibilidad, por el tiempo, por la plata que tengamos. Entonces, todo esto tenemos que empezarlo a analizar muy sencillamente. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, toda esta cantidad de alimentos que yo les muestro y que nos representa a todos los colombianos. ¿Quién nunca se ha comido una bandeja paisa? Todos hemos comido bandejas paisas. ¿O quién de pronto no ha comido cocido boyacense o sancocho de lisa? Vemos aquí todas las regiones de Colombia. Además, porque Colombia es un país tan rico en los pisos térmicos, encontramos todas las temperaturas, encontramos todas las vegetaciones, encontramos toda la fauna, toda la flora. Entonces, ¿qué es esto? Tenemos disponibilidad de una gran cantidad de alimentos. Colombia es un país bendecido en esto. Tenemos a media hora de Bogotá, encontramos tierra caliente. Y en tierra caliente, ¿qué encontramos? Encontramos frutas, encontramos una serie de alimentos que los tenemos disponibles. Siempre tenemos disponibles alimentos. Y en Bogotá, por ejemplo, de todo tenemos aquí. Entonces, lo que tenemos nosotros es que fortalecer nuestros hábitos alimentarios, cambiar los malos, corregir los buenos y de pronto estamos fallando, corregir nuestra actitud frente a la alimentación. Es bien importante que esto lo tengamos presente. Ustedes dirán, esta señora sí molesta con ese cuento, pero no, es que definitivamente, como decían las abuelitas, somos lo que comemos y somos lo que comemos no desde el punto de vista de que si me como una papa me voy a engordar o de que si me como un chorizo se me va a subir el colesterol. No, somos lo que comemos desde todo el punto de vista cultural, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de satisfacción. Entonces, todo esto es bien importante. Ustedes ven aquí ajiaco bogotano, vemos el famoso cuy que se come en la región de Nariño, el cabrito en Santander. O sea, todos estos alimentos, todos nos aportan y todos tienen una razón de ser. Encontramos los diferentes tipos de sancochos, entonces imagínense ustedes los sancochos, el sancocho trifásico, el sancocho de gallina, también hay sancocho bogotano, también tenemos puchero, tenemos la famosa chuleta bayuna, la mazamorra paisa.
Bueno, tenemos una serie de alimentos y de preparaciones que son exquisitas y que si las sabemos utilizar nos van a aportar los nutrientes que requerimos para tener una buena salud. Aquí, por ejemplo, pues no nos podemos escapar de estas golosinas que son deliciosas y que son propias de diferentes regiones del país. Las empanadas bogotanas, la arepa de huevo del Uruaco, por ejemplo, los aborrajados, las empanadas bayunas y la lulada, todo este tipo de alimentos, de preparaciones, de hábitos o de costumbres nos tienen locos a todos porque todos comemos de todo. Las empanadas de pipián en la región del Cauca, el locro, que es una sopa específica de Nariño y de el Cauca también, la ternera a la llanera de nuestros llaneros colombianos, es una delicia. La changua bogotana, pues esto es un hábito que adquirimos a través de las costumbres de nuestras abuelas, porque nuestras abuelas nos transmiten este tipo de costumbres. Entonces la changua bogotana es algo muy importante. La mojarra frita, que se come, el pescado, pues que se come en toda la costa. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Espero que se hayan visto representados todas las regiones de Colombia. Si me hizo falta alguna, me acuerdan, por favor, y me cuentan después cuál me hizo falta. Pero es bien importante que esto lo tengamos presente. ¿Qué son los hábitos alimentarios? Los hábitos alimentarios son comportamientos conscientes, colectivos y repetitivos que conducen a las personas a seleccionar, consumir y utilizar determinados alimentos o dietas en respuesta a unas influencias sociales y culturales. El proceso de adquisición de los hábitos alimentarios comienza en la familia. Pues yo ya les he contado a ustedes a través de todas estas charlas que hemos tenido que el hábito se va formando a través de lo que vamos enseñándole a nuestros hijos y a través de lo que nos enseñaron a nosotros qué debíamos comer y qué no debíamos comer, cómo se prepara y cómo no se prepara. Entonces, a través del crecimiento y del desarrollo, tenemos la formación de hábitos alimentarios que determinan una serie de circunstancias en nuestra familia, en nuestra vida cotidiana, en la salud. Entonces, por eso hay historias familiares, por ejemplo, historias familiares de obesidad, donde realmente el consumo de carbohidratos es elevadísimo, donde el consumo de grasa es elevadísimo. ¿Por qué? Porque se formó ese hábito y después esa costumbre, después se nos volvió un hábito. Entonces ustedes pueden ver familias donde el papá, la mamá y los hijos, si no están con sobrepeso, están obesos. Entonces son hábitos mal formados que son los que tenemos que corregir. Los hábitos alimentarios también son un conjunto de costumbres y pues ustedes ven, el hábito dicen hace al monje y las costumbres hacen ley. Entonces esto lo debemos que tener muy presente porque dependiendo del grupo familiar, dependiendo desafortunadamente del grupo social al que pertenezco, dependiendo del país, del departamento donde vivo, dependiendo de la oficina donde trabajo. Todo este tipo de cosas condicionan mis hábitos alimentarios. Como vemos, hay una alta prevalencia, de acuerdo con la diapositiva anterior. Vimos, por ejemplo, las fritangas. Las fritangas son algo, es una costumbre y es un hábito que ya se ha formado en grupos culturales de determinadas regiones y la fritanga es algo muy rico, pero muy rico. Es delicioso, pero hay que saber manejar este tipo de alimentos y esto hace que se forme este hábito y hay mucha gente que come demasiada fritanga y nos puede hacer muchísimo daño. Entonces, esto tenemos que tenerlo muy presente. Hay una alta prevalencia de consumo de grasas saturadas, de embutidos y de comidas rápidas, al igual que un consumo elevado de golosinas y dulces. Esto es bien importante que lo tengamos presente. A través del tiempo y a través de todas las circunstancias desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, desde el punto de vista adquisitivo, hemos venido cambiando unos hábitos alimentarios que nos formaron en nuestras casas, que nuestras abuelas y nuestras mamás
nos empezaron a transmitir. Y mal que bien, hay hábitos alimentarios de nuestras abuelas y de nuestras familias que tenían una razón de ser, porque el hábito alimentario, además de ser un gusto, se forma de acuerdo a la disponibilidad de alimentos que tenemos. Entonces, por ejemplo, en Antioquia se comen frijoles con arepa. ¿Por qué? Porque esto es una necesidad sentida de la población y allí se cultivan estos productos, el maíz, el frijol, y es muy importante que se consuman las proteínas, y las proteínas, cuando uno no tiene la disponibilidad de consumir carne todos los días, o pollo todos los días, o pescado todos los días, el frijol y la arepa conforman una proteína de alto valor biológico. Siempre hay razón de ser de los hábitos alimentarios. Los hábitos alimentarios se forman en las diferentes regiones de Colombia. ¿Por qué? Por la ubicación geográfica, por la temperatura, por la disponibilidad de los alimentos. Entonces, así como en Boyacá se consume mucha papa, también se consume alberja y también se consumen habas. Entonces, al mezclar este tipo de productos, obtenemos unas proteínas de alto valor biológico. En regiones donde se consumen muchas frutas, hay regiones donde se consumen muchas hortalizas, hay regiones donde se consumen muchos peces, muchos pescados, muchos mariscos. Entonces, todo depende de lo que me está ofreciendo la región donde yo crecí, donde yo vivo y donde tengo la disponibilidad de esos alimentos. Por eso existen los hábitos alimentarios. Por eso existe la necesidad de consumir de acuerdo a lo que tengo disponible en mi región. Entonces, por eso es importantísimo que reconsideremos si el consumo excesivo de golosinas, de grasas saturadas, de todo este tipo de productos que les estoy mencionando, de embutidos, todo este tipo de productos que nos están haciendo daño. ¿Por qué? Porque al cambiar nuestros hábitos alimentarios, estamos incrementando una serie de sustancias que circulan en nuestro cuerpo, que dañan nuestro metabolismo, que nos hacen aumentar o bajar de peso, porque hay unos alimentos que definitivamente no nos aportan nada bueno y hay otros que sí nos aportan. Entonces, esto es lo que yo les quiero recomendar, que evaluemos qué estoy haciendo conmigo mismo, porque es que ya somos todos adultos y ya todos definimos qué comemos y qué no comemos, qué nos gusta y qué no nos gusta, qué nos hace daño y qué no nos hace daño. Y esto es lo que tenemos que transmitirle a nuestros hijos y a los muchachos hoy en día. Hay que cambiarles algunos hábitos alimentarios que están tomando y que desafortunadamente por el consumismo están cogiendo mucha fuerza, pero nos pueden llegar a determinar una serie de patologías que nos van a hacer muchísimo, muchísimo daño. Entonces es bien importante que pensemos en esto. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año fallecen alrededor de 2.8 millones de personas por obesidad o sobrepeso, y 3 de cada 10 pacientes con obesidad tienen alguna otra enfermedad relacionada, inclusive con su salud mental. Entonces, esto es muy importante. Acuérdense ustedes que yo les he mostrado todas las patologías que se pueden presentar por una mala alimentación, porque podemos estar desnutridos o mal nutridos. Entonces, esto es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. No hagamos parte de las estadísticas. Reflexionemos sobre lo que estamos haciendo. Reflexionemos sobre esto, miren. No es por hacerle mala publicidad absolutamente nada, no como Cristiano Ronaldo que les digo que no tomen Coca-Cola. No, no, no. En ningún momento quiero irme ni contra McDonald's, ni contra la Coca-Cola, ni contra ninguna empresa. Lo único que yo les quiero recomendar a ustedes es que recapaciten sobre sus hábitos alimentarios y sus hábitos de compra, porque es que los hábitos de compra son los que determinan qué vamos a comer y por qué lo estamos comiendo. Entonces, no vayamos a llevar a nuestros hijos a estas circunstancias que después son supremamente lamentables. ¿Cuáles son los malos hábitos alimenticios? ¿Qué debes cambiar? Entonces tenemos que empezar a mirar esto. No planificar es un hábito para mí. Comer fuera con demasiada frecuencia es otro hábito para mí. Dejar pasar muchas horas sin comer puede ser otro mal hábito para mí. Comprar productos poco saludables, ¿será que yo estoy contribuyendo
a que mis hijos coman demasiadas galguerías, a que en el mercado yo incluya cosas que definitivamente no van a contribuir a un buen desarrollo físico, a un crecimiento adecuado de mis hijos. Comprar productos poco saludables es algo bien importante y es una de las recomendaciones específicas. ¿Y cómo demasiado rápido? Todas estas cosas, pensémoslas. Pensémoslas porque son hábitos mal formados. Si planificamos, será menos fácil caer en el típico momento de que no sé qué hacer de cena, de comida, que termina pidiendo una pizza. Porque como yo no sé qué voy a cocinar, no planifiqué, no tengo un mercado específico en mi casa, entonces termino pidiendo pizza o termino pidiendo hamburguesa o termino así, yéndome a un restaurante. Entonces salimos a cenar o comer fuera y a veces sin darnos cuenta hemos comido el doble o más de lo que realmente estábamos acostumbrados a comer cuando nos vamos a un restaurante. Entonces esto es bien importante que lo tengamos muy presente. Rico ir a un restaurante, ¿y quién dijo que no? Esto no es un mal hábito, ir a un restaurante no es un mal hábito, pero si lo hacemos con demasiada regularidad, con demasiada frecuencia, sí se puede convertir en algo muy dañino. En primer lugar, para nuestra salud. En segundo lugar, para nuestro bolsillo, porque no es lo mismo salir de restaurante 3 veces a la semana que preparar los alimentos en la casa. Entonces, dadas las circunstancias que tenemos en este momento de pandemia, pues esto se ha disminuido muchísimo, porque claro, no se podían hacer reuniones, no se podía ir a los restaurantes, no se podían hacer un tipo de agrupaciones de más de 5 personas o 6 personas. Entonces, ¿qué pasó? Pues esto disminuyó, estadísticamente ha disminuido muchísimo en esta época, pero ahora ya estamos abriendo nuevamente, estamos nuevamente activando la economía. ¿Y quién dijo que no tenemos que ayudar? Claro que tenemos que ayudar, tenemos que contribuir todos cuidándonos y guardando todas las medidas de bioseguridad. Podemos ir a un restaurante, ni más faltaba que no. Además es muy rico por una ocasión especial o porque simplemente hoy sí me tocó el restaurante porque no pude cocinar, pero tengámoslo muy presente. Y no porque las comidas de restaurante sean mal preparadas o me estén haciendo daño por este XXX. No, no estamos hablando mal de esto, estoy hablando de sus hábitos y de sus costumbres. Es por su bien que le estamos diciendo que tenga mucho cuidado con ir tan frecuente a comer fuera de casa. Es importantísimo. Una alternativa puede ser preparar cenas especiales en casa o con amigos, donde el reto sea preparar platos, o sea, jugar un poquito a MasterChef, jugar un poquito a hacer preparaciones. De pronto puede ser hasta una actividad bien agradable en familia. Hoy preparémonos entre todos un arroz atollado, preparemos un postre rico, preparemos alguna cosa sabrosa, inclusive hagamos una pizza, pero hagámosla entre todos. Puede ser una actividad bien agradable. Y ahora que necesitamos estimular nuestra salud mental, porque es muy importante, porque dada la pandemia, el encierro, las cuarentenas, las personas que estuvieron enfermas, que han estado enfermas, la pérdida de familiares, todo esto ha llevado a que nuestra salud mental de pronto se afecte. Entonces, hacer reuniones en familia con todas las medidas de bioseguridad, cuidándonos y ojalá ya todos vacunados en la posibilidad que existe. Entonces, es bueno que revisemos estas cosas. Yo no les estoy diciendo cambie ya sus hábitos alimentarios y eso no lo vuelva a hacer. No, revise, analice. Con esta información que yo le estoy dando aquí, usted puede hacer muchísimas cosas. Entonces, pues ya hemos venido estudiando durante un año y pico todas las circunstancias nutricionales, muchísimas patologías y siempre terminamos en lo mismo. Siempre terminamos en que hay que alimentarnos sanamente. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. Comer con amigos o en familia aumenta la satisfacción y el placer de la comida. Entonces, hay unos ejercicios bien interesantes y que seguramente se lo voy a pasar a Lina para que de pronto lo subamos a la web y lo tengamos disponible, que es una meditación sobre lo que realmente estamos comiendo y cómo disfrutamos los alimentos. En la medida en que uno siente placer por la comida, en esa misma medida nos hace bien. Si yo como de rapidez y no me doy ni cuenta de lo que me estoy comiendo, a veces no saboreo los alimentos.
no me doy cuenta de qué estoy comiendo, entonces no es tan bueno esto, no es tan bueno que no saboree yo mis alimentos. Es importante que tengamos placer al comer, pero placer no de llenarme de galguerías y no llenarme de dulces y de helados y de postres y de hamburguesas. No, de los sabores de la tierra, de los sabores de los alimentos, de una carne bien preparada, de un sancocho bien preparado, de una bandeja paisa bien preparada, de un ajíaco bogotano. Y no quiere decir que vamos a todos los días a comer platos típicos. No, no, no. Esto no es tampoco que vamos a estar comiendo los platos típicos, pero sí que tengamos en cuenta que la proteína, las grasas, los carbohidratos, las vitaminas, los minerales, la fibra y el agua son indispensables en nuestra alimentación y tienen que hacer parte de nuestra alimentación diaria. Que si yo como, tengo que desayunar. Yo no me puedo ir a trabajar sin haber comido algo. ¿Por qué? Porque mi cerebro necesita alimentación. No debo dejar pasar muchas horas sin comer. Esto puede ser un riesgo, pues el hambre será mayor y el consumo será excesivo. Cuando yo aguanto mucha hambre, simplemente cuando me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las 5 de la mañana, ese ya fue un periodo prolongado de abstinencia de alimento. Entonces, ¿qué pasa? Mi organismo necesita calorías, porque acuérdense ustedes que el cerebro y el organismo funciona con una tasa metabólica básica. Entonces, en la noche, cuando yo estoy durmiendo, estoy gastando calorías, estoy consumiendo calorías. Cuando yo muevo una pestaña, estoy consumiendo calorías. Cuando yo levanto un brazo, estoy consumiendo calorías. Cuando estoy hablando, estoy consumiendo calorías. Cuando estoy pensando, estoy consumiendo calorías. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un periodo prolongado sin darle alimento a mi organismo, pues voy a tener problemas, porque esto viene acumulándose, 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 hasta que llega un momento en que me vuelvo hipoglicémico y después de la hipoglicemia puede llegar una diabetes. Entonces, ¿por qué? Porque el organismo se tiene que defender. Y como yo no le estoy dando el alimento que requiere, entonces, ¿qué hace? Echa mano de las reservas. Y echa mano de las reservas y lo primero que empieza a agotarse, entonces empezamos a perder masa muscular. Y esto es bien importante que lo tengamos muy, muy presente. Comprar productos poco saludables, ya se los estoy diciendo, se los recomiendo, se los repito. Por favor, tengamos muy presente esto. ¿Por qué? Porque los productos poco saludables, además de que nos aportan muchísimas calorías, también nos aportan otra serie de ingredientes que son los preservantes, los conservantes, los estimulantes del sabor. Entonces, todo este tipo de sustancias nos van a hacer daño. Acuérdense ustedes que yo les he mencionado, por ejemplo, entre otros el glutamato monosódico, que es uno de los aditivos que se les echan a los alimentos procesados. ¿Y qué pasa? Esto estimula muchísimo la palatividad, el gusto por los alimentos, y por eso es que ustedes cogen un paquete de cualquiera de esas cositas, de esos paquetes que se consumen en el mercado, y hasta que no se lo acaban, el último poquito no quedamos tranquilos, hasta que no metemos el dedo al fondo del paquete y chupamos la salecita. ¡Uy, qué delicia! Chupar esa salecita en la esquinita que quedó del paquete es una delicia, pero eso está haciéndome daño. Estoy dándole gusto a mi sabor, a mi gusto. Le estoy dando gusto al gusto, pero me estoy haciendo daño yo, porque esto se viene acumulando, acumulando, acumulando. Ahora, nosotros los adultos pues ya estamos formados, ya crecimos lo que teníamos que haber crecido. Si estamos en sobrepeso, pues estamos en sobrepeso y tenemos que corregirlo. Si soy obeso, también tengo que corregirlo. Y si estoy muy, muy, muy delgado, he perdido peso, también tengo que corregirlo. Pero pensemos y somos los responsables del crecimiento de nuestros hijos. Somos los responsables. Y si uno no tiene educación en casa, no la va a tener en ninguna otra parte, porque en los colegios y en las universidades uno aprende cosas. Aprende matemáticas, física, química, geografía, historia, español, literatura, inglés, lo que quieran. Pero no aprende a tener unos hábitos alimentarios, no aprende a tener unos hábitos adecuados. Entonces, la educación empieza por casa. Y acuérdense ustedes que los hijos aprenden por imitación. Entonces, por eso es que es tan importante que
teniendo en cuenta todas las circunstancias, no solamente las de alimentación, sino también hay que incluir otro tipo de hábitos en la familia, los hábitos de higiene, los hábitos de consumo y los hábitos de urbanidad, de valores, el civismo, todo este tipo de cosas, y hemos sido víctimas, todos hemos visto lo que ha pasado con todas estas circunstancias de las marchas, las protestas, el orden público, todo este tipo de cosas son importantísimas. ¿Y cómo arreglamos esto? Desde la casa, desde chiquiticos, enseñándoles a comer muy bien, enseñándoles a comportarse muy bien, porque por esto se llama comportamiento y salud. El comportamiento es muy importante y la actitud que yo tenga frente a los alimentos también determina muchas cosas en mi vida. Entonces es bien importante que no es que no le podamos dar al niño de vez en cuando un perro caliente, una hamburguesa, una pizza. No, ni más faltaba. Se lo tenemos que dar. ¿Por qué? Porque además la sociedad de consumo nos ha llevado a esto. Entonces no hay un grupo de niños que no les encante reunirse a comerse una pizza o a comer unas hamburguesas o unos perros calientes. Esto no es que sea una prohibición, pero sí hagámoslo esporádicamente y hagámoslo adecuadamente. No quiere decir que lo quitemos de la vida familiar, que lo quitemos de nuestros hábitos, pero hagámoslo no con tanta frecuencia y así vamos a tener mejores resultados en nuestra salud. Comer demasiado rápido. Comer demasiado rápido es a lo que nos ha llevado el ritmo de vida que hemos estado adquiriendo desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque antes se podía ir a la casa al mediodía, uno almorzaba, inclusive había mucha gente que hacía siesta y luego se levantaba, se lavaba la boca y se volvía para la oficina. Los colegios también tenían horarios de descanso al mediodía, donde inclusive la ruta lo llevaba uno a la casa y volvía y lo recogía para regresarlo al colegio y por la tarde lo volvía a tener. Ahora como todo es de jornada continua, ahora como ya no hay sino una hora de almuerzo en muchos casos, en muchas actividades laborales, y ahora como las distancias son enormes y el tráfico se complicó, entonces ya nosotros no estamos yendo a nuestras casas a tomar los alimentos que nos preparan en nuestras casas y nos estamos yendo para los restaurantes al corrientazo o al almuerzo ejecutivo o bueno, a un almuerzo especial o lo llevo a mi oficina. Entonces, esto ha hecho que comamos rápido, que tengamos malos hábitos alimentarios, no tenemos tiempo de hacer un poquito de ejercicio y esto nos hace muchísimo, muchísimo daño. Entonces, pensemos también en esto porque esto es una circunstancia que nos puede causar muchísimo daño. ¿Por qué? Comer demasiado rápido nos puede causar mala digestión. Comer demasiado rápido ni siquiera nos da la posibilidad de degustar los alimentos, porque estoy comiendo de afán. Entonces pensemos en eso. Eso es bien importante. Darle gusto a los sentidos es importante. El olor a la comida, el sabor de la comida, las texturas, los colores, los aromas, todo esto hace parte de los hábitos alimentarios. Entonces uno cuando llega a la casa de la abuela y huele el ajiaco, vienen al recuerdo muchas cosas, momentos de infancia, momentos de familia, reuniones grupales. Todo este tipo de cosas son importantes, perdón, que lo tengamos en cuenta, porque eso hace parte de nuestro crecimiento, de nuestro desarrollo y de nuestra salud. Entonces, piénsenlo, coman despacio, así como decía don Napoleón, vísteme despacio que estoy deprisa. Cuando uno se viste demasiado rápido, se pone el saco al revés, se ponen las medias al revés o de diferente color y esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también cuando uno come demasiado rápido le puedo estar haciendo daño a mi organismo. Nosotros tenemos que hacer cosas importantes y uno de los malos hábitos que tenemos es no planificar. No planificamos y entonces no tenemos una lista de compras y es importantísimo saber qué voy a comer durante la semana, por ejemplo. Entonces, empezar la planificación anotando lo que necesitamos en nuestra lista de compra, lista que después se convierte en algo no muy relacionado con lo que hay en la cesta. Entonces, a veces nosotros pensamos y nos vamos sin la lista. Y esto es bien importante que lo tengamos presente. Una lista de compras
donde yo necesito saber qué les voy a preparar esta semana en casa. La planificación para alcanzar una alimentación saludable va más allá. Pasa por planificar lo que cenaremos y comeremos durante la semana y el día, incluyendo el desayuno y los tentempiés. Los tentempiés son bien importantes. Entonces, en cambio de darle al niño un paquete de alguna cosa para que coma entre comidas, pues démosle un pedacito de queso, pero acostumbrémoslo a esto. Podemos darle el queso con bocadillo, ¿por qué no? El bocadillo es un buen aporte, es una buena porción, es una buena aporte de calorías y está hecho de guayaba, que es una fruta importante. Tiene otros aditivos, pero no tiene una serie de sustancias que le pueden hacer. Hace menos daño el bocadillo que cualquier otro tipo de dulces. Entonces, tenemos que planificar esto. Tenemos que saber, hoy voy a prepararles una sopita de arroz y les voy a preparar una carnecita en bistec y les voy a preparar bueno, unas tajadas de plátano y una ensaladita. Ok, perfecto. Mañana les voy a hacer tal cosa, pasado mañana tal otra. Y el viernes, que generalmente es el viernes cultural, les podemos dar un gustico, una galguería, una hamburguesa, una pizza. Ok, eso hagámoslo. Pero planifiquemos, porque la planificación es muy importante. En primer lugar, porque nos contribuye con la salud. En segundo lugar, contribuye con el bolsillo. Entre más planifique uno sus alimentos y las cantidades que compra, pues va a ahorrar dinero. Esto es bien importante. Los hábitos saludables no se consiguen solo con voluntad. Se dan con planificación y modificación de conducta y de ambiente. Es muy importante que cambiemos nuestra conducta, nuestra forma de pensar frente a los alimentos y que reconozcamos nuestros errores, analicemos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, estoy comiendo mucha sal, estoy comiendo demasiado azúcar. Esto es importante. Estoy adicionando demasiadas salsas a mi comida. Todo este tipo de cosas son importantes, que las reflexionemos y que después de que terminemos esta charla, ustedes digan, sí, definitivamente voy a cambiar algunos hábitos alimentarios. O no, definitivamente estoy comiendo bien y me estoy alimentando bien, estoy haciendo 4 o 5 comidas en el día, estoy comiendo a horas, me estoy desayunando bien, estoy tomando algo entre el desayuno y el almuerzo, luego estoy almorzando bien, luego del almuerzo hago un descansito de unos 20 minutos, estoy tranquilo, estoy almorzando despacio, bien sentado, bien relajado, en un ambiente bien agradable, porque el ambiente en el que uno come es determinante. Si yo estoy almorzando y estoy peleando con los hijos, o con el marido, o el marido peleando con la mujer, el alimento nunca va a ser el mismo. Es agradable comer, sano, agradable, en un ambiente bien confortante. Entonces, todo este tipo de cosas es importante. Si no queremos seguir consumiendo alimentos poco saludables, no debemos comprarlos. Entonces, yo ya hice un análisis y yo dije, no, ya definitivamente no puedo seguir comiendo tantos embutidos. Entonces, no compremos tantos embutidos. Cómprate unas salchichas para el viernes, hacer unas salchipapas, pero no compras salchichas para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque no es la idea. No compres tantos embutidos, no compres tantas galguerías, no compres tantas cosas que no te van a hacer bien y que no le van a hacer bien a nuestros hijos. Entonces, si uno no lo tiene, definitivamente no lo consume. Y en la medida en que se va acostumbrando a que no hay eso en la casa, no volví a comprar gaseosas y no vuelvo a tomar gaseosas. Voy a reemplazar las gaseosas por agua con limón. Voy a reemplazar las gaseosas por un jugo de frutas o simplemente ya no más gaseosas en mi casa. Entonces eso se vuelve un hábito y ya definitivamente no se volvieron a consumir gaseosas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy previniendo una alteración de mi metabolismo de los carbohidratos. Estoy previniendo que de pronto me convierta en diabético. Estoy previniendo que de pronto esté en sobrepeso, porque el consumo excesivo de gaseosas, pues es tomar agua con azúcar y con saborizantes. Entonces, esto es importante que lo recapacitemos, que lo meditemos y lo cambiemos. En su lugar, compremos frutas y verduras. Y es así. Las debemos colocar bien a la vista en un frutero sobre la mesa, por ejemplo.
Es importante, los alimentos entran por la vista, los alimentos entran por los ojos. Si usted ve un plato bien servido, una preparación bien agradable y con unos colores bien agradables, las papilas gustativas empiezan a segregar sus jugos. Empieza uno a sentir el sabor agradabilísimo de una buena porción de carne, de un bistec bien rico, inclusive hay un tamal, porque no lo podemos comer un tamal de vez en cuando, ¿por qué no? Si es también es un hábito y se me olvidó ponerles un tamal en los hábitos alimentarios. Tenemos tamales santafereños, tenemos tamales tolimenses, tenemos tamales santandereanos, tamal bayuno, tamal costeño. En todas las regiones de Colombia hay tamales de diferentes tipos. Y eso es un buen hábito para un buen desayuno un domingo, por ejemplo. Un buen tamal con un buen chocolate, un pedacito de queso si es posible, y un pancito francés bien caliente, bien rico, una delicia. Y ya lo podemos tener en casa sin ningún problema. Entonces, todo depende de mi deseo de tener una vida saludable. Todo depende de que yo quiera planificar y de que yo me programe para comprar, para preparar. Ahora, si yo no soy la que preparo los alimentos en mi casa, tengo que enseñarle a mi empleada, a la persona que me ayuda, para que los prepare adecuadamente. Primero que todo, tener muy presente, y esto ya se los he dicho a ustedes, la manipulación de los alimentos. También tiene que ser un buen hábito, y es un hábito saludable, es un hábito de higiene. Entonces, todos los alimentos tienen que estar muy preparados bajo las medidas de higiene, de bioseguridad, las manos muy bien limpias. Todos los implementos de la cocina tienen que estar completamente aseados. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir todas las patologías que se nos puedan presentar. Entonces, esto también hace parte de cambio de hábitos alimentarios. Compre, tenga un frutero bien bonito encima de la mesa del comedor, con eso sus hijos y con eso usted mismo está pasando por el lado del frutero y ve la mandarina y la coge y se la come. Ve la pera, la coge y se la come. Hay uvitas, pues de pronto pica unas uvitas. En cambio de tener un paquete de dulces ahí encima de la mesa, cambie eso, ponga frutas y va a ver cómo va a hacer los cambios. Y poco a poco, las costumbres hacen ley. Entonces me voy acostumbrando a consumir fruta en la mañana y en la tarde. Me voy acostumbrando a que mínimo tengo que consumir 2 o 3 frutas en el día y mínimo debo consumir 2 verduras en el día, porque esto hace parte de mi metabolismo y esto me va a ayudar a cambiar una cantidad de actitudes frente a los alimentos. Los hábitos laborales que afectan el corazón. Tenemos muchos hábitos, pero a diario los trabajadores enfrentan un afán constante, hay escasez de tiempo y numerosas tareas por hacer. Entonces este afán nos va a llevar a malas cosas. Nos lleva en muchos casos a eliminar algunas actividades importantes de la rutina alimenticia, dejando de lado el desayuno, los refrigerios, para ganar un poquito de tiempo. Entonces cambiamos nuestros hábitos alimentarios que de pronto nos formaron en casa, porque como ya no tengo tiempo de ir a la casa a almorzar y tengo una reunión a las 7 de la mañana y salgo pitado porque no me desayuno, salgo pitado porque no sé qué, en toda la mañana no me tomo o me tomo solamente tinto. Todo este tipo de cosas están afectando el corazón, están afectando el metabolismo de los trabajadores. Entonces, recapacitemos. Esto no quiere decir que no cumplamos con nuestras labores, que no cumplamos con nuestra actividad laboral, que no seamos cumplidos en nuestros horarios. Esto no quiere decir. Pero también pensemos en nosotros como seres humanos y necesitamos planificar. Y no solamente se planifica haciendo el mercado, sino que se planifica en el trabajo. Entonces yo sé que tengo que cumplir con 8 horas diarias de trabajo. Ok, entonces distribuyamos el trabajo, pero intercambiemos también unos horarios de trabajo con unos horarios de comida, porque es importantísimo tenerlo muy presente y unos horarios de ejercicio también es muy importante. Tanto así que hay empresas en las que hay gimnasio para que la gente vaya y descanse 20 minutos y haga 20 minutos de ejercicio. Las pausas activas son importantísimas. Todo se ha alterado por la pandemia, todo ha cambiado en este momento por la pandemia, pero es muy importante que también esto lo tengamos muy presente. Si estoy trabajando en casa, si tengo tiempo para distraerme un ratico con mis hijos, perfecto, hágalo. Si estoy cumpliendo con el trabajo, pero quiero hacer una pausa activa, hágala, porque es muy importante, es determinante para su salud física y para su salud mental.
Entonces, esto es bien importante. Todas esas decisiones que aparentemente ahorran tiempo pueden generar un impacto importante en la salud de las personas. No desayunar, por ejemplo, puede contribuir a la generación de enfermedades cardíacas, cardiovasculares, obesidad y diabetes, entre otros. Entonces, miren ustedes, estos malos hábitos alimentarios nos pueden llevar a padecer este tipo de patologías que definitivamente no son las mejores, no son ideales. Entonces, tengamos muy presente esto, por favor. Planifiquemos. Esto es bien importante. Me levanto, si tengo que estar en la oficina a las 8 o a las 7, entonces me levanto 15 minuticos antes y me acuesto 15 minutos antes también, para que pueda dormir mis 8 horas reglamentarias o 9 si son necesarias. Hay personas que con 6 horas están perfecto, otras con 8, otras con 9, otras con 10. Depende del tipo de edad y de su organismo. Hay personas que están acostumbradas a dormir las 8 horas y no la rebajan. Entonces planifique y no se me vaya a la oficina sin desayunar. No empiece sus actividades laborales sin desayunar, porque acuérdense ustedes que el cerebro necesita calorías, necesita glucosa, y eso que nos los da los carbohidratos. Y los carbohidratos, ¿dónde lo tenemos? En el desayuno. Cuando yo me desayuno con una arepita con queso o con un pan integral o un pan normal, a la hora de la verdad es la caloría lo que necesito en ese momento, una buena porción de proteína, un huevito, un cafecito y un pancito, y ya me fui y una frutica. Me fui para la oficina tranquilo, no voy a estar aguantando hambre, por consiguiente, no voy a tener esa necesidad de estar comiendo galguerías, la empanada, la gaseosa, el paquete, una cantidad de cosas que comemos en las oficinas que no son las más saludables. No quiere decir tampoco que de pronto una empanadita, ¿no? Sí, claro, una empanadita rica, una empanadita de pipián, una empanadita bogotana, una empanadita bayuna. Todo es rico, un arepe de huevo, rico, de vez en cuando, pero que no sea un hábito alimentario, porque es que hay empresas donde a las 10 de la mañana llega el señor de las empanadas y todo el mundo come empanadas, todos los días comen empanada. Lo he visto en muchísimas empresas, entonces tengan mucho cuidado. En esta época de la pandemia no se ha visto porque, claro, nos tocó irnos para la casita, pero ahora que ya se está reactivando la economía, pues contribuyamos a la reactivación económica también de las personas que hacen las empanadas, las arepas, los chorizos, también contribuyamos, pero con cautela, con planeación, con decisión de que lo mejor que tengo que hacer, primero que todo, es cuidar mi salud y la de mi familia, la de mis amigos, la de la gente que me rodea, porque no solamente soy yo el responsable, sino que todos, si contribuimos todos, pues vamos a tener una muy buena salud y no vamos a ser parte de las estadísticas que les mostré de los 2.8 millones de personas que mueren anualmente por malos hábitos alimentarios. De acuerdo a estas cifras entregadas de la FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos son obesos. ¿Y esto se debe a qué? Pues a los malos hábitos alimentarios. Entonces tengamos muy presente esto. No hagamos parte de las estadísticas. Las tendencias de cuidado y hábitos saludables son muy importantes. Entonces, esto también, nosotros los colombianos, seamos más conscientes de dicha problemática. La calidad nutricional de los alimentos que consumimos tenemos que tenerla en cuenta y tenemos que modificar las prácticas alimentarias, definitivamente. Si no queremos hacer parte de todas estas estadísticas tan tristes, porque es muy triste estar con estas estadísticas tan altas, gente que se muere todos los días por malos hábitos alimentarios. Y lo más triste de esto es que cuando yo voy al médico, no consulto por el mal hábito alimentario, sino porque estoy con sobrepeso o porque estoy obesa. Y resulta que el médico no te va a formular porque estás obesa, sino porque estás con diabetes o porque estás con los triglicéridos y el colesterol alto y está. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas muy presentes. No se mueren los niños por desnutrición, sino se mueren por la bronconeumonía que les dio. ¿Y por qué les dio la bronconeumonía? Por la desnutrición. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. La desnutrición y la malnutrición son determinantes en la situación de nuestra salud. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta.
recapacitemos. Definitivamente debo cambiar mis hábitos alimentarios, o si los tengo bien cimentados, tengo unos buenos hábitos alimentarios, o definitivamente tengo muy malos hábitos alimentarios y a partir de mañana voy a empezar a planificar mi alimentación, voy a empezar a pensar qué voy a comer durante la semana y voy a ir a hacer la compra de mercado de acuerdo a lo que voy a empezar a planificar. Si usted no se siente capaz de hacerlo solo, asesórese de un profesional, asesórese de una persona que sepa de nutrición y de alimentación y que le pueda indicar qué es lo mejor para usted de acuerdo a su edad, a su talla, a su peso, a su ambiente, al nivel de temperatura en el que está. Entonces, si usted vive en la costa o si usted vive en Boyacá, si usted vive en el valle, si usted vive en el centro, todo este tipo de cosas son determinantes. Entonces, asesórese y volvamos a lo tradicional en cuanto a que hay alimentos en las regiones que son las que nos favorecen a nosotros. Si nosotros somos de un país cafetero, pues el café no nos tiene que hacer daño. Si nosotros somos también de la cultura del maíz, entonces la mazorca es importante consumirla, el maíz es importante consumirlo, pero no el maíz pira lleno de caramelo y lleno de una cantidad de cosas. No, el maíz, la mazorca, los maicitos para hacer la ensalada, eso es importante. Maicito para revolver con los huevitos, también es muy rico. Entonces volvamos a estos hábitos tradicionales que son buenos. Algunos no eran tan buenos porque se comían demasiados carbohidratos, pero era en una época donde no había tanta población, donde seguramente las regiones eran muchísimo más frías, como en Bogotá, es el caso de Bogotá y Boyacá, donde hacía muchísimo frío y se necesitaban más calorías, entonces se consumían muchas harinas, muchos carbohidratos, papa, yuca, plátano, arroz y arracacha al tiempo. Y esto se puede hacer cuando haya un puchero o cuando haya un sancocho, de resto no más. Solamente un carbohidrato en el día, solamente proteína, una proteína en el plato, ¿sí? Y verduras y frutas, 3, 4 porciones en el día es importantísimo. La proteína es indispensable, el carbohidrato es indispensable, la grasa, que no se me convierta la grasa a punta de morcilla, chorizo, fritanga todo el día. No, chicharrón, no, un chicharroncito de vez en cuando con la bandeja paisa está perfecto, pero no todos los días comemos chicharrón, no todos los días chorizo, porque eso es lo que hace que se vuelva un hábito y definitivamente no es lo mejor para nosotros. Entonces, es importante hacer un balance en la alimentación y en el ejercicio. Llevar una vida saludable implica una nutrición equilibrada y, como se lo repito y se lo repito y no me cansaré de repetírselo, entre proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua, que aquí me faltó, en el consumo diario de alimentos. Y así como complementar los hábitos saludables con una rutina de ejercicio, se recomienda para ello mínimo media hora diaria de actividad física. Es muy importante, esto nos va a hacer sentir muy bien y es muy importante para todos. Planifiquemos, acordémonos siempre de la pirámide nutricional o del círculo nutricional o de todo lo que yo les he contado. Y acuérdense ustedes que es muy importante consumir carbohidratos, ojalá cereales integrales, consumir frutas, verduras, las carnes y los lácteos son muy importantes. Las grasas también son importantes, pero las grasas ojalá que sea simplemente la grasa de preparación, la grasa con la que preparo el arroz, el poquito de aceite que le echo para hacer el guisito de la carne y el aceite de oliva que adiciono para la ensalada. No consumamos más grasa, no seamos exagerados, no nos llenemos de margarina en el pan o de mantequilla. Y si van a comer mantequilla, que sea mejor de la que es legítima de leche de vaca, no de las margarinas, porque acuérdense ustedes que están con muchísimas grasas trans que nos hacen daño. Entonces, esto es bien importante. Tengamos muy presente todas estas recomendaciones y pensemos, ¿vamos a cambiar nuestros hábitos alimentarios? ¿Voy a continuar con mis hábitos alimentarios? Definitivamente tengo que cambiar los hábitos alimentarios. Evaluémonos. Aquí les dejo a Lina para que Lina nos evalúe y después de estas cosas que les comenté, ustedes piensen qué van a hacer con su alimentación y la de su familia. Lina. Muchas gracias, doctora. Bueno, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta.
Un hábito alimentario es A, un conjunto de costumbres, B, son caprichos de mi familia o C, creencias de mi región. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. Y por supuesto los compartimos en pantalla para que ustedes también los puedan observar. El 95% nos dijo un conjunto de costumbres, 1% son caprichos de mi familia y un 3% creencias de mi región. Entonces, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Sí, claro, es un conjunto de costumbres, porque acuérdense que les dije que las costumbres hacen ley. Entonces, si yo me acostumbro a consumir algo desde pequeño, después se vuelve un hábito. Entonces, está muy bien la pregunta, la respuesta A. Muy bien, Don, muchas gracias. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cree usted que sus hábitos alimentarios son buenos? ¿Sí o no? De acuerdo a todo lo que la doctora nos dijo el día de hoy, ¿ustedes creen que sus hábitos alimentarios son buenos? Seleccionen la respuesta, por favor. Vamos a ver los resultados. Uy, Doc, 50 y 50. ¿Qué No me piensas tú? ¿Ah? falta un amigo. Bueno, pues esto sí es algo que yo no les puedo calificar realmente. Ajá. Trata de que les tengo que evaluar esto. Yo les hago esta pregunta, ¿por qué? Porque es importante que nosotros mismos seamos los que recapacitemos y ya estamos en capacidad de analizar si realmente tengo unos buenos hábitos alimentarios o si no tengo unos buenos. Entonces aquí la mitad de nuestros asistentes nos está diciendo que tiene malos hábitos alimentarios. Y al reconocer que tengo malos hábitos alimentarios, pues voy a empezar a planificar. Esa es la conducta que tengo que asumir, ese es el cambio que tengo que hacer. Entonces, que estas charlas nos sirvan para recapacitar, para analizar y para tomar cambios, cambios en la conducta y cambios en el ambiente. Lo que les estaba diciendo, planifiquemos y empecemos a pensar qué es lo que voy a comer durante la semana, cuánta plata me voy a gastar en el restaurante y cuánta voy a hacer para el mercado. Esto es importante. Recapacitemos. Los que tienen buenos hábitos alimentarios, los felicito y sigan fortaleciendo los buenos hábitos alimentarios. Los que no, por favor, cambien y de verdad que les va a ir muy bien, se van a sentir muchísimo mejor y esto va a contribuir inclusive con su economía. Eso es bien importante. Muchas gracias, Doc. Vamos con la tercera y última pregunta. Entre los siguientes aspectos resalte 3 en los que falla. No desayuno nunca, me encantan las empanadas y la gaseosa, no como verduras nunca, hago ejercicio una sola vez a la semana o todas las anteriores. Por favor, seleccionen la respuesta correcta. Mentiras, no. Este no es de respuesta correcta. Aquí ustedes pueden marcar 3 opciones. Si de pronto ustedes ven que hay una opción, ustedes dicen no, definitivamente ninguna de las anteriores, en el chat de preguntas nos pueden escribir esa opción. Entonces seleccionen ahí, por favor, las que ustedes crean que son convenientes, que son para ustedes. Si de pronto son todas las anteriores o solamente marcan 2, marcan 3. Bueno, vamos a ver los resultados, Doc. Vamos a ver qué contestaron nuestros asistentes. El 17% nos dijo que no desayuna nunca. Un 44% me encantan las empanadas y la gaseosa. Un 18% no como verduras nunca. Un 60% dijo hago ejercicio una sola vez a la semana. Un 20% nos dijo todas las anteriores. Y bueno, acá en el chat 2 personitas, mentiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personitas nos dijeron ninguna de las anteriores. ¿Qué piensas tú de eso, Doc? Cuéntanos, por favor. Bueno, pues estas estadísticas están preocupantes, realmente son preocupantes. ¿Por qué?
porque es que no desayunar nunca es bastante mal hábito. Esto es una comida muy importante y existe ese mal hábito de las personas que no desayunan nunca y luego llegan a la oficina y se comen todas las empanadas y la gaseosa. Entonces, dentro de ese 60% que les encantan las empanadas y la gaseosa, está incluido el 18% que no se desayuna nunca y luego entonces reemplaza el desayuno con las empanadas. Entonces, esto es lo que tenemos que tratar de corregir. Yo sé que la costumbre hace ley y esto se convirtió en un hábito y todos los días tengo que comerme la empanada con la gaseosa. Tratemos de cambiarlo porque es que las consecuencias no se ven inmediatas. Las consecuencias en la salud se ven con el tiempo, y vamos a tener que cambiar este tipo de comportamientos. Es importante, hagan caso de las recomendaciones que les estoy haciendo, asesórense y le voy a mandar a Lina un video para que de pronto lo compartamos y analicemos qué es lo que estamos comiendo y cómo debemos hacer una meditación sobre nuestra buena alimentación. Que tengan una linda semana. Muchísimas gracias, muy amables. Fue un placer haber estado con ustedes como siempre y estoy a sus órdenes. Feliz semana, cuídense, medidas de bioseguridad, sigan con ellas, por favor. Muchas gracias, Lina. Claro que sí, doctora, muchas gracias a ti por habernos acompañado el día de hoy, como siempre, con estos temas tan importantes para todos nuestros asistentes. Nos vemos entonces en una próxima ocasión y, por supuesto, a todos gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.